Buenos días, amigas y amigos. En este video voy a comenzar a tratar el tema de las primeras naciones del sur de América, los pueblos nativos, pueblos indígenas. Algunos de ellos todavía viven en sus territorios tradicionales y otros han desaparecido, han sido eliminados durante la colonización, la invasión y la colonización. Estas primeras naciones se agrupan en varias macroetnias, podemos decir, y yo sobre todo tuve en cuenta el tema de los lenguajes, de las familias de lenguajes, para definir cuáles son los diferentes grupos. En lo que se llamaba la banda oriental, también se le llamó la banda de los charrúas, los pueblos que habitaban eran sobre todo los charrúas hacia el oeste, y también del otro lado del río La Plata, en Buenos Aires y en el Delta, y en el bajo río Uruguay, los guenoas o minuanes, que más bien habitaban hacia el este, en la zona de la Laguna Merín y los bañados de Rocha, y luego se vieron empujados, digamos, hacia el oeste por la llegada de los bandeirantes, y además promovido su éxodo o su migración fue promovida por la existencia de grandes cantidades de ganado, con lo cual ellos pasaron a ser pastores de ese ganado, corriéndose hacia el oeste hasta llegar hasta el río Uruguay. Los genoas recibían el nombre de genoas por los jesuitas y de minuanes por los españoles de Buenos Aires y Montevideo. Más hacia el norte de estos grupos que habitaban la banda oriental y sus alrededores, estaban los guaraní que ocupaban casi toda la mitad oriental del continente de América del Sur, en forma de manchas de leopardo. Eran muchas comunidades separadas unas de otras por otras comunidades de otras etnias, y probablemente eran 20 o 30 millones de personas que vivían en esas condiciones en las comunidades guaraníes, que también se llamaban tupí, porque tupí y guaraní son dos palabras que son en cierto modo relacionadas, casi sinónimas. Lo que quedó de aquellos guaraníes son los pueblos que hay hoy, guaraníes como son los biás, que son muy tradicionales, de la cual hay todavía un centenar de comunidades, en Paraguay, en Argentina, en Brasil sobre todo, y alguna en Uruguay. Los chiripá, que están en Paraguay, los aba chiripá, también llamados ñandeva, que estos están en Paraguay, pero también hay en Brasil. Los caiuá, que están en Mato Grosso, y los paví tabiterá, que son los mismos, en realidad son los caiuá y los paví tabiterá, que están en Paraguay. Y después los aba guaraní o chiriguanos, que están en Bolivia, en el territorio actual de Bolivia. Otro grupo que está relacionado con en cierto modo, con los charrúas, y luego lo diré, son los huichís o matacos, los nivaclé y los macá. La lengua huichí es muy parecida a la lengua nivaclé y a la lengua de los macá. Los nivaclé están en el Chaco paraguayo y los macá están en los alrededores de Asunción. Tienen una comunidad bastante fuerte, con mucha identidad, en un barrio alejado del suburbano de Asunción. Otro grupo importante es el grupo chaqueño de los guaycurú, que incluye actualmente, son muy numerosos, los tobas, que están la mayoría están en el Chaco y Formosa, en Argentina, y algunos en Paraguay. Originalmente los tobas estaban al costado de los ríos, ahora están al costado de las rutas, muchas veces acampando al costado de las rutas en situación de gran pobreza, pero son como 80 90 mil. Emparentado con los tobas, muy emparentados, están los pilagá, y bueno, los grupos extinguidos como los bayá,
los Cadilleu, que todavía no están extinguidos, que viven en Mato Grosso, en Brasil, y los Payaguá, que eran más bien fluviales, le llamaban los españoles piratas fluviales, pero ya no hay más. Y los avipones que también, que llegaron a habitar en el río Uruguay, de ambos lados del río Uruguay. Incluso Artigas promovió su establecimiento en Uruguay. Son los avipones. Después, pues, los pueblos arawak, que son de origen más antiguo, incluye los chaná a lo largo del río Paraná, diferentes grupos chaná que tienen diferentes nombres, los mojos en el Chaco boliviano, los chanés, que es donde está la ciudad de Santa Cruz ahora, pero los chanés prácticamente desaparecieron, los parecís, que están en la Chapada de los Parecís, en Mato Grosso, propiamente dicho, y los Chanatimbú más al sur, y los Chanabeguá, que probablemente también están relacionados. Actualmente se ha recuperado un vocabulario, un lenguaje chaná en gran medida por un hablante que quedaba en Entre Ríos, que es muy interesante y pues, podré hablar en una subsiguiente charla. Además de esos pueblos, en lo que es el territorio de Argentina, estaban en Córdoba los comechingones, un pueblo que a veces fue considerado que tenían parentesco con los europeos porque supuestamente tenían barbas, cosa que las imágenes no son muy claras al respecto. Los huarpes en el Cuyo, o sea, en la zona de Mendoza y San Juan, los diaguitas o calchaquíes, que corresponderían a las provincias de Catamarca, La Rioja, por ahí. Esos pueblos, todos esos pueblos no han desaparecido del todo, quedan descendientes, algunos de ellos militando para defender su identidad, algunos no ha sido posible, pero muchos de ellos quedan descendientes que defienden sus territorios ancestrales y sus costumbres ancestrales. Cuando ya entramos en lo que es Bolivia y Perú, bueno, están los aymaras, que es el pueblo más antiguo de la zona del altiplano, también llamados collas, y más al norte todavía, en la zona andina, en los valles andinos, están los quechuas, que están emparentados con los aymara también. Aymara y quechuas son millones, y las lenguas aymara y quechua las hablan también millones de personas en Perú, Bolivia, incluso en Chile y en Argentina. Luego están los pueblos mapuches, que están sobre todo en lo que es el territorio chileno, pero que se extienden a la Patagonia actualmente argentina, que incluye en la costa los lasquenches, que quiere decir oeste, lasquen quiere decir oeste y costa a la vez, océano, los lasquenches, los picunches, que están al norte, que es lo que es la zona de Santiago de Chile, hasta Concepción, ahí estaban los picunches, ya prácticamente no habría más. Los huiliches al sur, en la isla de Chiloé, en Valdivia, todas esas zonas son los huiliches. Y sobre la cordillera los pehuenches, que no serían estrictamente mapuches originalmente, pero que adoptaron la lengua mapudungún, que es la lengua de los mapuches. Todos estos pueblos hablan mapudungún, que es la lengua de los mapuches. Después en la Patagonia, propiamente dicho, estaban los tehuelches, hasta que llegaron los mapuches, porque los mapuches invadieron la Patagonia en algún momento atrás del ganado y de los caballos, de las tropillas de caballos, y estaban los tehuelches, los guenaquén, los ranqueles, pueblos patagónicos. En el extremo sur estaban pueblos cazadores de guanaco, como los onas o selknam, y cruzando a la Tierra del Fuego estaban los yaganes, que eran sí pueblos cazadores de focas y de ballenas, junto con los alacaluf, que esos estaban del lado, lo que hoy es Chile, del lado más cerca de las islas pacíficas, los archipiélagos pacíficos de Chile. Ese es un poco el panorama de los pueblos, las primeras naciones del sur de América. En todos estos casos no eran
territorios con fronteras bien definidas. Y muchas veces estaban a lo largo de los ríos, fundamentalmente a lo largo de los ríos. A través de los ríos que se comunicaban estos pueblos. Había comercio importante, algunos pueblos producían maíz, por ejemplo, mandioca y otros cultivos, papa incluso, y otros pueblos producían más bien carne, pescado, mariscos, e intercambiaban. Y también muchos producían tabaco, que se utilizaba en las ceremonias, y otros recursos naturales que eran utilizados y comerciados entre los pueblos, que era muy dinámico. Había cientos de miles de personas que habitaban el sur. No era la densidad no era la misma que en las zonas andinas, montañosas y volcánicas, donde había grupos humanos llamados culturas o civilizaciones, en donde vivían cientos de miles, incluso millones de personas. Pero es muy interesante cómo estos pueblos han logrado, ya sea con mayor o menor mestizaje y con mayor o menor conciencia de sus orígenes, en todas partes están surgiendo elementos que muestran que estos sectores de la sociedad que todavía permanecen son conscientes, empiezan a ser conscientes de sus orígenes y sus raíces, e incluso pueblos inmigrantes que llegaron mucho después, que se solidarizan con este tipo de raíces que corresponden a los territorios ancestrales de los países del sur. Esta es una primera aproximación al tema, y voy a seguir hablando de esto porque esto da para hablar muchas veces. Es un tema muy importante, porque es un tema que se ha dejado de lado en los estudios históricos muchas veces, porque los estudios históricos las investigaciones históricas han tomado en cuenta sobre todo las versiones de los invasores, las versiones de los colonos, las versiones de los historiadores europeos o pro-europeos. Y los indígenas en general han sido despreciados, incluso ellos mismos, muchas veces los descendientes han tratado de ocultar sus ascendencias. De todas maneras, de eso se trata, de recuperar e iluminar ese pasado que todavía existe y que vale la pena porque es lo que permite comprender la razón de ser de los ecosistemas actuales, que también son el resultado de manejo durante miles y miles de años antes que llegaran los invasores europeos. Bueno, esta es una primera aproximación, me despido ahora y luego seguiremos hablando de eso.